caminas seguía, pita pita y caminando. Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta mesa, que es la presentación del libro de Jorge de Azautzúaztegui, que se llama Marx y la psicología social del sentido común. Para comentar este libro tenemos la tarde de hoy a dos invitados, especialistas en el tema, conocedores de la obra del autor. En primer lugar, tomará la palabra Edwin Uriel Alvarado Cruz, y en segundo lugar lo hará David Pavón Cuellar. Edwin Uriel Alvarado es psicólogo social por la UAM Iztapalapa. Tiene su trabajo de titulación Una aproximación crítica al sentido común, y como dije, es un estudioso de la obra de Jorge, con quien ha trabajado en años recientes. Cedo la palabra a Uriel. Hola, buenas tardes. Pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy, y más aún de presentarles un poco acerca de este nuevo libro de Jorge, que lleva por título Marx y la psicología social del sentido común, en donde Jorge teoriza un tema que, a mi modo de ver, es esencial para las ciencias sociales, ya que el sentido común es el territorio simbólico en toda la amplitud del término. Pero veámoslo de a poco, porque la noción de sentido común parece ser muy sencilla de entender, ya que se presenta como una serie de ideas, pensamientos, sentimientos, formas de sentir, formas de emocionarse, formas de actuar, formas de percibir que no son comunes a todas las personas. El sentido común, en pocas palabras, se ha considerado hasta el momento como aquella sabiduría práctica que al parecer no sigue regla alguna. Tanto así que hasta las manifestaciones más icónicas del sentido común, como la frase "el tiempo es dinero", son entendidas prácticamente por todas las personas, pero el sentido común tiene sus trampas, sus contradicciones, sus ocultamientos y sometimientos que pasan desapercibidos por la gran mayoría de los agentes sociales. Y lo que nos entrega Jorge precisamente en este libro es, en primera, el desarrollo de una propuesta teórica innovadora que demuestra la génesis y estructura del sentido común. Segundo, haciendo explícito su carácter históricamente determinado, lo que nos permite, en tercer lugar, explicar la conciencia social en todas sus formas, para así, en cuarto lugar, darnos la condición de posibilidad para el diseño de la mejor estrategia y táctica políticas encaminada a la transformación de la sociedad burguesa. Veamos lo anterior con más precisión y desarrollemos frase por frase. Bien, número 1. Génesis es una palabra que deriva del griego y significa nacimiento u origen, es decir, hace referencia al proceso de formación del fenómeno. Es en este sentido en que entendemos la palabra génesis del sentido común. La palabra estructura hace referencia al modo de organización de las partes de un todo, hace alusión a la forma, organización o composición de algo. Al decir estructura del sentido común, nos referimos a la forma de acomodar los elementos, o bien darle algún sentido al conjunto de relaciones que constituyen al sentido común. Al leer la frase completa, génesis y estructura del sentido común, estamos diciendo lo siguiente: la investigación del proceso histórico de formación del sentido común y el conjunto de relaciones esenciales que lo constituyen. Número 2. Lo anterior nos permite observar el carácter históricamente determinado del sentido común, y debo decir que en este sentido la obra que hoy nos entrega Jorge es revolucionaria para las ciencias sociales, porque nunca antes se había reflexionado sobre el sentido común haciendo explícito su carácter históricamente determinado. Anteriormente, muchos pensadores han tomado al sentido común como objeto de sus reflexiones, entre los cuales destacan Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, Tomás Rey, George Mormont, Don Battista Vico, y más recientemente podemos encontrar a Alfred Schultz en el siglo XX, y
la nombrada nueva escuela del sentido común dirigida por el italiano Antonio Livi en el siglo XXI. La diferencia de estas reflexiones a la que hoy en día nos entrega Jorge radican principalmente en el carácter histórico del sentido común, y esto es muy importante, ya que el fondo histórico es y siempre será el horizonte de toda explicación psicológica. Y si bien el título de la obra Maxi, La psicología social del sentido común, no es una obra específica para esta materia, también sirve a la filosofía, la antropología, la sociología, la política, la economía, etc. Jorge se sirve del pensamiento de Marx para realizar su teoría del sentido común, y se sirve de este precisamente porque la realidad o el mundo en el que vivimos es la pesadilla del capitalismo, y el mundo del capitalismo es por definición un mundo en el que las mercancías producen mercancías, o bien un mundo industrial. En este punto llegamos al meollo del asunto, porque Jorge, para hacer explícito el carácter históricamente determinado del sentido común, parte de la siguiente tesis. El sentido común encuentra su constitución a partir de la forma de intercambio vigente o dominante de la sociedad o época a la que pertenece, lo que nos permite elucidar cómo se encuentra constituido el psiquismo humano y, por lo tanto, el modo en el que las personas socializan en las sociedades basadas en el modo de producción capitalista. Y me dirán, el capitalismo lo estudian los economistas, los filósofos, ¿por qué razón les serviría un libro como este a las personas? A lo que yo contesto que Marx es el gran crítico del capital, y ahora que lo estamos sufriendo como nunca, sus críticas se hacen cada vez más pertinentes. Número 3. Es en esta dirección a la que se encamina esta obra de Jorge. Primero, explicando al lector que el capitalismo no solo es un régimen económico, sino al contrario, haciendo explícito que el capitalismo es mucho más que eso. Es un horizonte histórico, un horizonte político, que tiene poder porque lo ejerce como gestor del modo de producción, como gestor de la riqueza, pero también se comporta como productor de necesidades, lo que nos lleva a la dominación de las formas de relación e interacción entre las personas, es decir, el capital como forma de vivir, de sentir, de percibir y sufrir el mundo. Es así como podemos decir, en palabras de David, que tras observar que hay configuraciones psíquicas inherentes al sistema capitalista, se acepta la tesis general de que el capitalismo es una determinada forma de psiquismo. Y bien, si se desea comprender la forma en que se despliega el pensamiento de las personas, se deben observar sus prácticas, y la práctica cotidiana más importante es aquella que garantiza la vida. Nos estamos refiriendo a la práctica de compra-venta, la forma en que las personas adquieren los bienes necesarios para sobrevivir. En la actualidad, esta práctica cotidiana, la de compra-venta, es muy importante porque es la que media entre una necesidad, por ejemplo el hambre, y su posible satisfacción. Es decir, estamos hablando de una dialéctica de vida y muerte. El sentido común actúa acorde a esta práctica tan importante, y Marx, en su gran obra El Capital de 1867, expone las distintas relaciones económicas, y conforme las expone, introduce una condición forzosa para que ocurra la dinámica económica, que es que todas esas relaciones necesarias, objetivas, de las cuales depende la vida de las personas, son las relaciones económicas. Sin embargo, esas relaciones tienen que pasar por la mente de las personas, lo que es una tesis del materialismo histórico. Es decir, las relaciones sociales forzosamente pasan por la mente de los seres humanos y pueden pasar de manera racional, pero Marx encuentra que justamente las relaciones mercantiles son de un tipo específico, en donde la realidad se encuentra invertida, es decir, se presenta con una apariencia distinta a la esencia, o bien la esencia de la realidad se ve oculta. Entonces las personas se vuelven conscientes de la realidad, pero solo de la apariencia de la realidad, y se le mantiene oculta su verdadera esencia. En palabras de Jorge, pareciera ser imposible sostener esta tesis del materialismo histórico, porque el fetichismo de la mercancía produce la ilusión de que la historia se cancela en cada una de las relaciones sociales. Es decir, los seres humanos son quienes llevan a cabo estas relaciones, y continuamente al interactuar no son conscientes del sustrato que las genera, nada más de la apariencia. Esto no solo es la cuestión del pensamiento racional, sino una cuestión psicosocial decisiva, y este efecto psicosocial propio de la economía capitalista es decisivo para que la propia economía capitalista funcione. Tienen una relación dialéctica, no funcionan por un lado los bancos y el comercio, y por otro las personas piensan y se confunden acerca de lo que hacen.
sino que al actuar y confundirse acerca de lo que hacen es que las relaciones económicas funcionan adecuadamente. Esta es la paradoja y es un gran descubrimiento de Marx acerca de cómo funciona el sentido común dentro de las relaciones económicas capitalistas, y precisamente esto es lo que Jorge nos explica. Por ejemplo, en el capítulo primero del Capital, Marx presenta la mercancía, capítulo primero, constituida por el valor de uso, valor de cambio, y el valor y las relaciones de intercambio. Después presenta al final de la exposición de las dimensiones objetivas de la mercancía un pasaje que se titula El fetichismo de la mercancía y su secreto, que es el parágrafo 4. Cuando hablamos de fetichismo se está hablando de un fenómeno psicológico, algo que sucede en la mente de las personas cuando tienen que ver con mercancías. Van al mercado, se encuentran con mercancías, vienen a la feria de libros, se encuentran con mercancías. Es lo que Marx está diciendo. Para que funcionen las relaciones económicas mercantiles, algo tiene que sucederles a los sujetos a nivel de su pensamiento. Su pensamiento queda confundido, y solo confundido es que funciona bien el mercado, por lo que podemos decir que el capitalismo es también una forma de psiquismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Un resumen rápido, un resumen conciso, corto, de una lectura aguda y al mismo tiempo inteligente que realizó Uriel, permitiéndonos dar una idea general de cuál es la importancia, cuál es la valía, el significado que puede tener para nosotros el conocer esta obra particular de Jorge Veraza. Algo que nos interesa a todos, en el entendido de que el actual régimen de producción, el capitalismo, no solamente nos domina al momento que trabajamos, no solo domina nuestros actos, sino que también intenta dominar nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestra forma de entender la realidad. Dice Uriel, el libro de Jorge es presenta una teoría interesante para explicar este tipo de sometimiento. Vamos a dar ahora la palabra al doctor David Pavón Cuellar. Él es doctor en filosofía y doctor en psicología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y también ofrecerá una interpretación interesante de esta obra. Quiero empezar Quiero empezar por agradecer la invitación a David Moreno a venir aquí a la presentación. Es un gusto y un gran honor para mí estar en la mesa con Jorge y con Edwin. Un gusto tenerlos aquí. Soy un lector, admirador de Jorge Veraza. Veo con mis estudiantes en la Universidad Michoacana. Y bueno, da mucho gusto poder comentar este libro aquí con ustedes. Voy a hacer lectura con una pequeña reseña del texto. Antes me gustaba provocar a mis estudiantes, futuros psicólogos, al decirles que el mejor texto de psicología que yo conocía era El Capital de Marx. Fue una frase que repetí varias veces, pero que luego de pronto desapareció de mi repertorio. Creo que ya no me atrevería ahora a decir algo semejante. Aún pienso de algún modo lo que decía, pero lo pienso de manera diferente. Si El Capital sigue siendo para mí el mejor libro de lo que hoy se conoce como psicología, es paradójicamente porque no es un libro de psicología. Esto no excluye, desde luego, que El Capital contenga valiosos conceptos y hallazgos de alcance psicológico, tales como los fetichismos y las transfiguraciones que Jorge Veraza examina en su libro Marx y la psicología del sentido común, que estamos presentando ahora. Veraza nos muestra de manera convincente, según sus propios términos, que la crítica de Marx al capitalismo se realiza en términos psicológicos e involucra elementos psicosociales y no solo económicos. Marx no escribe solo una obra de economía, porque sabe muy bien que el capital no solo es algo económico, no solo es una cuestión de riqueza y dinero,
no solo es un modo particular de producción caracterizado por la economía de mercado, el trabajo asalariado, la propiedad privada de los medios productivos y la valorización del capital a través de la extracción de plusvalor en la explotación de la fuerza de trabajo de los proletarios desprovistos de medios productivos. Además de ser todo esto que aquí conocemos, el capitalismo debe ser otras cosas más que ya no son estrictamente económicas y que pueden tener un carácter psicosocial o psicológico. El capital opera con la vida misma de los seres humanos, con sus comportamientos, pensamientos y sentimientos, y no solo con propiedad privada, mercancías y dinero. La economía capitalista no puede bastarse a sí misma para ser lo que es. No hay capital constante sin capital variable, ni valorización del capital sin explotación del trabajo, ni trabajo sin fuerza de trabajo, ni valor de cambio sin valor de uso, ni productos sin consumidores, ni transformación y producción de los objetos sin formación y transformación de los sujetos. El capital no es nada sin nosotros. No puede prescindir totalmente ni de quienes lo personifican, dándole conciencia y voluntad, ni mucho menos de quienes lo producen al trabajar o lo realizan al consumir. Todos ellos, con sus respectivas existencias, hacen que el capital sea lo que es. Para vivir, el vampiro del capital necesita de la sangre de sus víctimas, pero esta sangre no es tan solo fuerza de trabajo, sino todo lo demás de lo que se compone la vida humana. La existencia misma, la experiencia, el esfuerzo, la motivación, las emociones, los deseos, los gustos, las necesidades, las inclinaciones, las fantasías, las ideas o los saberes. Todo esto debe nutrir el proceso del capital. Para funcionar, el capitalismo requiere de las personas y no solo de las cosas designadas por las categorías económicas. El reconocimiento de algo tan evidente como esto, de hecho, forma parte de la crítica dirigida por Marx contra los economistas ingleses. Como bien lo comprendió Marx, el sistema capitalista no puede consistir exclusivamente en sus operaciones objetivas, sino que necesita de ciertas actitudes o disposiciones objetivas en las que se apoya o se sustenta. Las necesita y las genera para proveerse de ellas. El capitalismo, según los términos del propio Marx, produce a sujetos para los objetos y no solamente objetos para los sujetos. En otras palabras, el sistema capitalista no puede limitarse a fabricar productos consumibles, sino que debe crear también a quienes los producen y los consumen. Y además de crearlos, debe dominarlos en todos los ámbitos de su vida, no solo en la esfera de la producción y del trabajo, sino también en las de consumo y circulación. Cabe afirmar, pues, en los términos de Veraza, que el capital ejerce un dominio simbólico, práctico, social, y no solo una dominación práctico-material. Puede también sostenerse empleando la terminología del mismo autor, que además de consistir en relaciones de producción, el capitalismo comporta relaciones de encubrimiento y trastocamiento de la conciencia con las que se posibilita la explotación y el dominio del capital. Esas relaciones, tal como son concebidas por Veraza, constituyen el sentido común de una sociedad capitalista y adoptan al menos dos formas diferentes: la fetichización y la transfiguración, que encontramos respectivamente en el primer y en el tercer tomo del Capital de Marx. Por un lado, en la fetichización pareciera que ciertas cosas, como las mercancías, el dinero y el capital, actúan como personas, deciden el lugar de ellas, dominan sus vidas y establecen relaciones que reemplazan las relaciones interpersonales, de tal modo que nuestra sociedad se presenta como una sociedad compuesta de cosas, protagonizada por las cosas, gobernada por las cosas. Tenemos así una personificación de las relaciones cósicas y una simultánea cosificación de las relaciones sociales. Y más allá, en el aporte propio y original de Veraza, una erotización de las cosas y una familiarización de las personas con las que se enciende un hambre de gentes. Por otro lado, en la transfiguración, el plusvalor que se extrae del trabajo explotado se transfigura y aparece bajo aspectos engañosos como los de salarios de empleados, rentas de propietarios o ganancias de empresarios o especuladores, de tal modo que toda la sociedad imagina estar produciendo con sus cosas, con sus tierras, inversiones o herramientas, lo que en realidad producen los trabajadores con su fuerza de trabajo.
Esta ilusión proviene de lo que Veraza llama una visión emanacionista en la que la riqueza brota o emana de las cosas. La idea central de Libre Veraza es que los dos procesos de fetichización y transfiguración configuran el sentido común de nuestra sociedad, el cual, por lo tanto, según los mismos términos del autor, está históricamente determinado. Se trata de un sentido común mercantil capitalista que resulta adecuado a la acumulación de capital. Su estructura es de estructura de mercancía y se caracteriza por su cuantitativismo y su formalismo, por su mirada cosificada y atomizada, por su utilitarismo y su racionalismo. Todos estos rasgos del sentido común que compartimos en tiempos capitalistas hacen que pensemos y procedamos de modo compatible con el capitalismo. El sentido común permite así, como lo dice Veraza, el sometimiento real de la psique humana al capital. Fin de cita. Hace que nuestro psiquismo pueda convertirse en un aumento del proceso capitalista. Lo vuelve algo subsumible al capital. Y aquí la función principal del sentido común mercantil capitalista: posibilitar la subsunción del psiquismo en el capital, una subsunción real y no solo formal, es decir, una subsunción en la que se modifica internamente lo mismo que se incorpora y se subordina al capitalismo. El resultado último es lo que Veraza describe como una mente humana mercantificada que resulta perfectamente adecuada para el capital y para la explotación de los capital. Veraza distingue claramente su concepto de sentido común y las ideologías de clase tan estudiadas en la tradición marxista. Mientras que estas ideologías pertenecen a una clase u otra, el sentido común se asocia con el campo social en su totalidad. Es el conjunto de encubrimientos que deben realizarse para todas las clases sociales a fin de que el sistema capitalista funcione adecuadamente. Podemos decir, pues, que el sentido común es elegido por las funciones del sistema, que son las mismas para todos, mientras que los diferentes intereses de clase fundamentan y orientan las diferentes posiciones ideológicas. Ahora bien, si las clases pueden comunicar y entenderse cuando se encuentran en un mismo contexto social, es también porque tienen un mismo sentido común en el que vemos confluir sus respectivas ideologías. Ese sentido común es como el marco de referencia en el que se ubican las orientaciones ideológicas enfrentadas entre sí. Es, como dice Veraza, la ideología de las distintas ideologías o la ideología de la sociedad civil donde todo el mundo coincide. Aunque pueda verse como una ideología de ideologías, sin embargo, el sentido común opera de manera diferente que las ideologías. No es exactamente ideológico, sino psíquico y psicosocial. Está compuesto de operaciones como encubrimientos, fetichizaciones y transfiguraciones. Esas operaciones existen en una psicología social del sentido común, como la propuesta por Veraza, pues no pueden abordarse tan solo a través de una teoría de las ideologías que se limita a criticar las racionalizaciones discursivas de intereses con sus trucos lógicos y con sus verdades parciales y mentiras parciales. La piedra clave del sentido común para Veraza es el fetichismo del capital al interés. Tenemos aquí la ilusión fundamental de la finanza, de la banca y de la bolsa, de los intereses o beneficios por acciones o por otras inversiones. Esa extraña ilusión por la que el dinero parece bastarse para engendrar más dinero, como si pudiera incrementarse a sí mismo sin que se le agregara subrepticiamente cierta cantidad de plusvalor proveniente del trabajo explotado. Esa ilusión fetichista es aquella por la cual, según Veraza, Lenin y otros perderían de vista el brutal dominio del capital industrial, del capital basado en la explotación del trabajador, al suponer que el capital financiero dominaba en el imperialismo entendido como fase superior del capitalismo, imperante desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Llegamos aquí al punto exacto en el que la teoría crítica psicosocial de Veraza converge con su reflexión económica sobre el capitalismo. Al pensar en la economía capitalista, Veraza mantiene la convicción, lo cito, de que el capital industrial domina sobre la realidad económica toda y la sociedad burguesa entera. Fin de cita. Eso no impide que el mismo Veraza piense, lo cito, que el fetichismo del capital interés domina sobre la conciencia cotidiana de todos los individuos que integran la sociedad. Fin de cita.
El dominio del capital financiero en el sentido común es perfectamente correlativo de la dominación del capital industrial en el sistema capitalista. La fetichización contribuye a la explotación. El fenómeno económico se ve disimulado y así protegido y favorecido por el fenómeno psicosocial. Ambos resultan indisociables entre sí. La psicología social del sentido común le sirve a Veraza para explicar el error que atribuye a la teoría económica del dominio de la finanza en el imperialismo. La idea misma de un capitalismo financiero no sería verdaderamente para él una realidad económica, sino más bien una realidad psíquica. La psicología es aquí necesaria, como en Attila Joseph, en Wilhelm Reich y en Max Horkheimer, para entender por qué las ideas no se corresponden fielmente con los hechos, por qué el psiquismo no refleja la realidad. Como lo muestra Veraza, la determinación de lo psicosocial por lo económico es más compleja que un simple reflejo del exterior y del interior, como el que describe Lenin en Materialismo y Empirio Criticismo. Si la realidad económica tan solo se reflejara en el pensamiento sobre ella, entonces lo económico y lo psíquico serían prácticamente lo mismo y no habría necesidad alguna de los psicólogos, además de los economistas. La psicología es necesaria y la misma economía necesita de la psicología, porque la determinación económica tan solo puede ser efectiva cuando se transforma en algo totalmente diferente de ella para encubrirse a sí mismo, cuando se distorsiona además de reflejarse, cuando se deforma o se invierte, cuando se vuelve psíquica o ideológica. Eso es algo que Engels entendió muy bien, que desarrolló magistralmente en Ludwig Feuerbach, el fin de la filosofía clásica alemana, y que hace que su teoría del reflejo discrepe de la de Lenin exactamente en la misma forma y en el mismo sentido en que la psicología de Vygotsky difiere de la de Leontiev. Concluyo. Sabemos que Vygotsky se basó en Engels al criticar a los primeros psicólogos marxistas soviéticos por el modo forzado en el que desplazaban los conceptos de Marx al terreno de la psicología. Para Vygotsky, antes de cualquier incursión marxista en el campo psicológico, era necesario que la psicología, lo cito, creara su propio El Capital. Es decir, los psicólogos necesitaban una crítica general de la psicología tan elaborada como El Capital de Marx, pues la crítica general de Marx a la economía política no era suficiente ni adecuada para el terreno psicológico. Sin embargo, cuando uno lee El Capital y luego lee el libro de Veraza y otros libros también de Veraza, y después vuelve a leer ciertos pasajes del Capital, uno se pregunta si el Capital de Marx, la crítica de la economía política, no es ya el capital de la psicología que Vygotsky andaba buscando. Es lo que yo creo desde hace ya varios años, y aunque Veraza quizá no esté de acuerdo conmigo, yo sigo creyendo. Es por esta creencia que de algún modo continúo pensando que El Capital es el mejor texto de psicología que yo he conocido. E insisto, no es precisamente por no ser un texto de psicología, ya que tan solo al exterior de la psicología, en el capitalismo, puede aclararse lo que esté en juego en lo que hoy se conoce como psicología. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor David, realmente muy interesante su trabajo. Damos ahora la palabra al doctor Jorge Veraza para que haga sus comentarios. Bueno, pues estoy muy contento de estar con ustedes el día de hoy para presentar este libro, Marx y la psicología social del sentido común, contribución a una teoría marxista del sentido común, y pues estoy muy gratamente sorprendido por la excelente lectura que ha realizado tanto Edwin como en otro diapasón, acá ha realizado David Pavón. Son realmente impecables la manera en que han registrado los puntos decisivos de los planteamientos que yo he querido hacer. Y bueno, justamente por ese motivo yo traía una exposición escrita donde iba a versar acerca de la contribución de Karel Kosik con su concepto del mundo de la pseudoconcreción para el esclarecimiento de una teoría del sentido común, y precisamente en un sentido marxista. Pero pues, yo creo que lo que más vale la pena, ya que está tan
perfectamente expresado el contenido del libro, me ha parecido mejor que, pues, ¿por qué no hacemos una ronda de preguntas y discusión, tanto por parte del público como de los ponentes, y así pues nos divertimos un poco más? Así que está abierto a lo que quieran ustedes plantear. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué no leer antes más lo que se plantea y a lo mejor son diferentes a lo que decíamos? Entonces, Muy bien. O sea, lo tomo en cuenta, pero faltan otras inquietudes. A mí me parece importante la lectura que hace sobre la crítica que hace el doctor Jorge hacia la sociedad de consumo, ¿sí? Y hacia la llamado capitalismo salvaje, que en algunos otros teóricos y escuelas hemos sabido. A mí me llama la atención en ese aspecto, entendiendo toda la noción de Marx, toda la explicación, de Marx sobre la sociedad de consumo, sobre la estructura, superestructura, etc. Me llama la atención el concepto que desde muy común punto de vista, el concepto de felicidad que algunos otros autores y de la necesidad de consumir para ser feliz, hablando un poquito de las necesidades falsas, necesidades verdaderas que nos hablaba un sociólogo. En ese sentido, me gustaría que, bajo lo que yo planteo, usted nos diera su punto de vista. ¿Alguna otra idea, otra inquietud? Sí. Pues buenas tardes. Muy buenas tardes. Me gustaría mucho que pudiéramos utilizar el concepto de familia y su ubicación en la transformación que está sucediendo en ella, como un ejemplo de la pequeña estructura que se va dando a lo que es la realidad general, ¿no? Entonces, porque incluso la forma de presentarse, la transformación de esta, hoy precisamente, tiene mucho que ver con esta situación. Claro. sí, buenas tardes. Quisiera saber si el planteamiento que usted nos trae en este momento se alinea un poco con los planteamientos que realiza de forma contemporánea el doctor Enrique Dussel en el sentido de repensar, ¿no?, las ciencias, de tomar en consideración que han sido dominadas por el pensamiento eurocéntrico. Entonces, no sé si esta aportación que usted realiza también va enfocada a una reconstrucción primero de los conocimientos que se plantean como base dentro de esta ciencia, para posteriormente avanzar, ¿no?, y dar nuevos planteamientos en la concepción de Marx y la forma en la que interpretamos, y por supuesto, tendremos que transformar el mundo. ¿Cómo se puede combatir la arma fortísima que tiene? Un poquitito más fuerte porque está el... ¿Cómo se puede combatir el arma fortísima que tiene con la mercadotecnia? ¿El qué? La mercadotecnia es un arma importantísima para el capitalismo. Entonces, ¿cómo se puede contrarrestar? Sí. Bueno, tengo una pregunta. Un poquito más fuerte porque se oye la música acá. Sí, tengo una pregunta, no sé, una cuestión que a mí me problematiza mucho para el doctor Pablo Cuellar y para usted. O sea, en cifras, en
donde un sentido común es más predominante que en otros. Y en ese sentido, bueno, no sé, quería como problematizarlo, ¿no? Porque me parece que ahí hay una cuestión política interesante, que es la disputa ideológica, pero la disputa de qué tipos de sujetos se van a producir o podemos producir para que sean transformadores o revolucionarios. Bueno, que ya faltan unos 5 minutos, entonces, pues, si otros tenían alguna inquietud. Bueno, pues brevemente, lo más importante del sentido común no es el territorio, y tampoco lo más importante son las disputas ideológicas. Tanto los temas de la geopolítica del sentido común como las disputas ideológicas pueden entenderse, pueden despejarse, son temas importantes, pero que hay que primero distinguir para luego relacionar. Y pues lo que tenemos, por ejemplo, en Gramsci es una confusión entre ideología y sentido común, como la que prevalece al interior en general del marxismo y de otras corrientes. Una confusión de lo que es el sentido común con lo que es la ideología dominante, por ejemplo, o la ideología burguesa o X, o cualquier ideología de clase campesina. Vamos, si hablamos del sur de Italia, pues entonces Gramsci acudirá a una ideología campesina y la estará confundiendo con temas de sentido común. Entonces, lo importante que a mí me pareció, entre otras cosas, hacer era distinguir conceptualmente entre la estructura del sentido común y la estructura de las ideologías de clase, porque solamente así posteriormente podemos articularlas y entender qué depende de una, qué depende de otra y qué relación tendrían con el territorio, etcétera, etcétera. Entonces, una primera intervención. Una segunda intervención, voy a tratar de conectar varias interrogantes, preocupaciones, ¿verdad? Inquietudes. Sería la muy interesante intervención, un comentario a la muy interesante intervención que hace época de Wilhelm Reich en la psicología social, con su psicología de masas del fascismo. Evidentemente, la psicología de masas del fascismo tuvo que intervenir en el sentido común, en el pensamiento cotidiano. Y Wilhelm Reich hace un análisis basado en Freud y basado en Marx, probablemente muy poco en los temas de la mercancía, del fetichismo, de las transfiguraciones, etc. Más bien, toma en cuenta los análisis de clase. Aquí es importante el tema de la familia y el tema de la represión sexual dentro de la familia, para comprender cómo es posible que los individuos puedan en un momento dado, un momento histórico dado, votar por sus opresores. ¿Qué es lo que le preocupa? Entender a Wilhelm Reich. ¿Cómo es posible que la mayoría del pueblo alemán votó por Hitler? La mayoría de los proletarios votaron por Hitler y no llegó al poder por un golpe de Estado, sino mediante elecciones democráticas, a sabiendas, la mayor parte de los obreros, de que ese era el candidato de la ultraderecha. ¿Ah? Bueno, temas muy importantes para que podamos entender cómo es posible que aparezca un personaje como Guaidó, autoproclamándose presidente de la República Bolivariana, y pues afortunadamente no todo el pueblo, ni menos la mayoría del pueblo venezolano, pero sí un sector bastante grande, diga esta es la salida y desprecie, repudie a Maduro y
una serie de progresos que ha tenido el pueblo venezolano, porque inmediatamente le parecen más grandes las lacras que tiene este régimen. Pero en esta ponderación, en este cálculo, lo que ha hecho bien el régimen y lo que ha hecho mal el régimen, entran fuertes emociones, que hace que el cálculo no sea precisamente correcto, no es un cálculo racional. Entonces, este es lo que le interesó a Wilhelm Reich observar, esta intervención de las emociones, de la represión sexual que distorsiona la emocionalidad y entonces también la racionalidad de las personas al interior del sentido común. Bueno, y entonces, ¿cómo podríamos integrar este planteamiento freudo-marxista tan importante para la psicología política contemporánea? Volteamos a ver a Estados Unidos y pues si bien una mayoría de votantes votó por Trump por distintos arreglos, salió candidato, pero aunque la mayoría votó por Hillary Clinton, pues muchos millones de norteamericanos votaron por Trump. Y nos quitamos de encima a Peña Nieto, a Felipe Calderón y al señor de las botas y la hebilla, el cinturón con hebilla, ¿no? Vicente Fox, pues, y luego a Cedillo y a Salinas, o sea, sí estuvimos votando por gente que en realidad eran nuestros opresores de 35 años, ¿no? Y esta votación por Andrés Manuel López Obrador, que le da un respiro al país, en realidad muestra que los mexicanos, que la mayor parte de los mexicanos de pronto pudieron hacer un cálculo racional acerca de sus destinos políticos, cuando que habían estado perfectamente sometidos a sus conciencias durante mucho tiempo. Sí, es popular la votación reciente que hubo, ¿no? En donde salió ganador Andrés Manuel López Obrador. Algunos psicólogos sociales, pues, vamos a decir, en automático, pues decían que pues, las encuestas y la manipulación psicológica que había ocurrido, entonces entendían que había ocurrido una votación psicosocial, y pues precisamente eso fue lo que no sucedió. Esta votación no tuvo un rasgo preponderantemente psicosocial, más que en el caso de las personas que votaron por los candidatos del PRI, del PAN o por el Bronco, etcétera, etcétera. Pero la mayor parte de la población votó racionalmente, y no solamente porque comparó entre López Obrador y estos otros candidatos, sino hizo un cálculo histórico de cómo habían venido siendo las cosas y dijo, ya esto ya estaba mal. El cálculo fue muy preciso por parte de la mayor parte de la población, un cálculo racional, mientras que muchos intelectuales, no digamos de la derecha, incluso de izquierda, pues no hicieron un cálculo racional preciso, sino hacían cálculos cargados emocionalmente. Así que notamos que el tema de la represión sexual y la distorsión de las emociones tendrá injerencia no solamente dentro del sentido común, como lo observó Wilhelm Reich en la época del fascismo, en su libro, sino también que tiene incidencia a nivel de las ideologías de clase, ¿no? Este tema freudiano tiene una incidencia para determinar la conciencia social, tanto del sentido común, manipularlo hacia la derecha, ¿no? O manipular hacia la derecha distintas ideologías de clase. Pero es posible que los pueblos también puedan basarse en el cálculo racional y puedan
su emocionalidad en dirección a un tema de felicidad auténtica, una afirmación genital auténtica, diría Wilhelm Reich, y entonces pueden hacer coincidir el cálculo racional con emociones por el bien de todos y de cada uno. Bueno, como se nos acabó el tiempo, vaya.